¿Qué pasa si Superman, en lugar de pegar golpes al asesino, pues se pone a hablar con él? O le hace un poco de terapia, o le acompaña en ese proceso. Pues claro, entonces toda la estructura se desmonta, ¿no? Es mucho mejor ese superhéroe que maltrata al malo y defiende al bueno, ¿no? Y la sociedad no funciona así. Estigmatizar las emociones, ¿no? La tristeza, la rabia, el miedo. Yo no tengo miedo. Pues yo... Es que la tristeza está mal valorada, la culpa, la vergüenza. Pues no, pues todas las quiero para mí. Quiero poder sentirlas, quiero poder expresarlas. Entonces, que se vayan abriendo espacios de nuevas masculinidades, que se abran nuevas formas de entender la masculinidad, que se produzca una relectura de la tradición, se ve como yo y mi entorno lo vivimos con mucha expectación, con muchas ganas. Yo creo que no hago hincapié en que sea hombre, sino en cómo quiero ser persona, independientemente de que sea hombre o de... Pero es que lo vamos a poner al contrario. Si mantenemos en este momento la masculinidad como está, lo que vamos a generar es un modelo de destrucción masiva de la sociedad. Las masculinidades, tal cual el modelo tradicional, no son sostenibles. El ser hombre no significa tener mayor fuerza, tener mayor poder, ser más violento. El ser hombre significa reconocer que uno es hombre y que tiene sentimientos y que reconoce a la mujer como una parte complementaria, ¿verdad? Juntos. Yo creo que el aprendizaje, el replantearte, el no ser tú parte de la violencia que se ejerce en la sociedad. Tenemos una idea de que la igualdad o la violencia de género es cosa de mujeres, y eso no es así. Tanto los procesos de igualdad como los cambios en la transformación, en la violencia contra las mujeres, pasan por todas las personas de la sociedad, por todas las situaciones, pero fundamentalmente por los hombres. Y es un error, o sea, lo único que te hace poderoso en este mundo es conectarte con tus emociones y conectarte con tu capacidad de percibir al otro. Entonces, cuanto mayor y más sensibles seamos al mundo, más poder tenemos sobre el mundo que nos rodea. Siempre que, o sea, es un valor en el sentido de que mientras no oprima o no fastidie a nadie, pero es un valor, porque lo masculino existe, ¿no? ¿Qué es ser hombre? Pues mira, hay una frase que dice que un hijo le pregunta a su padre: papá, ¿cómo puedo ser hombre? Y el padre le contesta: hijo mío, tendrás que aprenderlo tú, porque yo aprendí a ser hombre viviendo. Bueno, las ventajas de plantearse otra masculinidad son tantas. El género, sin duda, es una construcción social. Es lo que somos en función de lo que la sociedad nos dice que debemos ser, como hombres o como mujeres, en el caso de nuestra sociedad. En otras sociedades hay hasta 5 géneros diferentes, ¿no? Por ejemplo, en los Gambia, en Nueva Guinea y en la Polinesia y en otros lugares, por ejemplo en México, con los Ushu, y con otras culturas y otras estructuras donde los modelos identitarios, es decir, los modelos de género, las estructuras de género, ya no se corresponden solamente con la sexualidad, con el sexo, sino con la condición social de las personas. Pero en principio, el género como tal es una estructura social sobre las personas, es un control sobre las personas y una determinación de cómo debemos ser, pensar, sentir, vestir, y por lo tanto, de principio, totalmente errónea, porque cada persona es diferente independientemente del género que le sea adscrito o se le sea entregado, ¿no? Desde la sociedad. Y al principio pues teníamos sociedades en las cuales no había tanta diferenciación. Vivíamos en comunidad, con los ancianos, con los niños, las mujeres y los hombres se repartían las labores y el proceso se ha ido de alguna manera separando y creando diferencias, ¿no? Sin duda, cuando trabajamos sobre género y las personas que trabajamos desde la igualdad, claramente, estamos buscando esa construcción de una sociedad donde los géneros estén disueltos, donde no aparezca esa determinación externa de quiénes somos y cómo tenemos que ser. En ese proceso, pues evidentemente estaremos creando identidades de personas propias, individuales y, por supuesto, estructuras de género que nada tengan que ver con la violencia, con las relaciones, con la dominación en las relaciones, con todo eso que realmente es molesto, terrible y que nos lleva, por ejemplo, a los hombres a estar en una situación bastante fastidiada con relación a quién queremos ser y quiénes somos realmente. Por ejemplo, yo estoy convencido de que si a los hombres nos hubiesen dejado libres, estoy convencidísimo de que si los hombres en libertad fuéramos quienes queremos ser, seríamos la mitad de violentos o nada estructuralmente malévolo contra las mujeres o lo femenino.
Para el hermanamiento también es muy importante esas relaciones interculturales que se producen, ¿no? Porque yo creo que las personas tenemos unas mismas experiencias en todas las culturas y eso hay que aprovecharlas. Entonces, una cosa muy importante de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres es siempre saber y darte cuenta de que hay que trabajarlo transversalmente en todos los momentos. Y desde el hermanamiento estamos trabajando los temas de educación, los temas de violencia de género, los temas de cultura y paz. Es decir, la perspectiva feminista es importantísima introducirla en la teoría y en la práctica y absolutamente en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Que no es más, ¿verdad?, que darle a conocer a nuestros estudiantes el derecho que tienen las mujeres y los varones y que desde el punto de vista de que todos somos, ¿verdad?, igual y tenemos esos derechos, podemos trabajar este proceso. Yo creo que es importante lo que está haciendo el Hermanamiento Zaragoza España en apoyarnos con materiales, con herramientas para que nosotros podamos seguir desarrollando esta asignatura que está dentro de la currícula del Ministerio de Educación. Pero hay un trasvase de comunicación y de presencia, ¿no? Y a veces hay socios que van a Latinoamérica o vienen de allá, ¿no? Y comparten metodologías de intervención con hombres, preocupaciones, cosas que funcionan, resistencias que encontramos, ¿no? Y yo creo que eso lo hace muy rico, ¿no? Muy transcultural, ¿no? Y además aparece también todo ese trabajo que se puede hacer con las masculinidades coloniales, ¿no? Y las sensaciones de, bueno, dentro de los privilegios y de los costes de estas masculinidades, quiénes sufren más, quiénes se benefician más. O sea que ese contexto relacional y crítico está presente, ¿no? Sí, una de las cosas que más enriquece el trabajo sobre género desde la perspectiva de la intervención y el desarrollo es la multiculturalidad, es decir, el poder ver desde distintas perspectivas y aprendizajes diversos. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿cómo es Latinoamérica? La gente que trabaja aquí. Nada, porque allí son muy machistas y tal, y realmente muchas de las cosas que yo he aprendido sobre trabajos con hombres y trabajos con desarrollo en igualdad, lo he aprendido de mi intercambio intercultural con Centroamérica, Sudamérica, con todas aquellas organizaciones y con todos aquellos colectivos que estaban trabajando modelos de igualdad en situaciones diferentes a la que yo estaba viviendo en mi país, por ejemplo. Es que o lo replanteas desde la educación o no hay ningún cambio posible. O sea, justo porque un cambio no puede venir a golpe de imposiciones, sino generando nuevas actitudes, nuevas reflexiones y permitiendo nuevos modos de ser hombres y mujeres. Y eso, quien tiene ese poder es la educación, ¿no? El poder transformador de la educación es el que puede permitir esas nuevas masculinidades, esas nuevas relaciones entre hombres y mujeres y el crear una sociedad, o sea, un nuevo orden sexual que no sea el patriarcal, ¿no? Y eso parte de la educación, evidentemente. Claro, para que genere una sociedad diferente también hay que generar valores diferentes. Entonces el valor no puede ser el poder, el valor no puede ser la dominación, el valor no puede ser la violencia. Pero ¿qué es lo que se explica en la escuela? Tampoco los sistemas, por ejemplo, meritocráticos de la escuela o jerárquicos, o tú sabes o no sabes, cuando en realidad no es así. Nosotros aprendemos, tenemos muchas capacidades diversas y evidentemente no todo el mundo aprende de la misma forma ni todo el mundo tiene las mismas capacidades, con lo cual evaluar a todo el mundo con la misma norma es siempre equivocarse. Para poder construir identidades diferentes, la escuela tiene que promover también modelos de valores diferentes y eso es lo que un poco está fallando ahora. Tenemos una sociedad con muchos cambios, con muchas propuestas de identidades nuevas, con muchas libertades, con muchas leyes nuevas y sin embargo una escuela que vive en el siglo XIX. Y eso ocurre en este país y en muchos otros, por desgracia. Tenemos que llevar esa diversidad de pensamiento y esa capacidad de conciencia crítica a nuestros chavales y chavalas desde la escuela. Hace falta que ellos puedan entender que su identidad es una construcción permanente, que es una revisión permanente, que tenemos que repensarnos de forma permanente y que eso realmente nos hace libres. Creo que hay ya lugares, porque ahora se están haciendo talleres, sensibilización, pero no se le ha tomado tampoco tan en serio. Quiere decir, eso es como píldoras que se van haciendo, campañas que se van haciendo A mí me gusta trabajar masculinidades en ambientes mixtos. Ya vale, quiere decir, creo que hay un momento de trabajar con hombres, que es necesario, pero eso no inhibe de trabajar en espacios mixtos, incluso las masculinidades. ¿Okay? Porque no vamos por la calle por hacerlas diferentes. Poder hacer espacios educativos donde haya una retroalimentación de diversas formas, porque cuando nos ponemos en un grupo siempre van a aparecer diversas formas y maneras de ser, ¿no? Y ponerlas en valor creo que es una de las labores que se está haciendo desde muchos lados, ¿no? Desde la calle, desde lo educativo y también a veces desde las casas, ¿no? Que es donde realmente para mí empieza la educación.
Entonces es como, pues eso, igual una de las tareas también que tenemos como personas de esta sociedad es como ampliar los espacios en el sentido simbólico, ¿no? Donde las personas puedan ser, ¿no? Y la experiencia me dice que si está el espacio, aparece el amor, y aparece la gente, y aparece el tiempo, y se da. Pero si no hay espacio, no se puede. El tema de masculinidades no es un tema únicamente de hombres, sino que tiene que ver desde una concepción desde la mujer. Recordemos que nosotras las mujeres generalmente y socialmente asignados somos quienes estamos a cargo de la crianza de hombres y mujeres. Entonces también hay que trabajar desde la parte femenina, o sea, construir una feminidad nueva o una mejor feminidad para el mundo de los hombres y de las mujeres. La dificultad de muchas personas, como educadores y educadoras, en ver el mundo realmente en la diversidad que existe, que es otra de las cosas complicadas, ¿no? Es que ahora hay muchas personas transexuales, no, son las mismas de siempre, pero ahora tienen visibilidad. Es que ahora hay mucha violencia, no es la misma violencia que siempre, pero ahora la detectamos. Es decir, esa falta de percepción real de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, mucha gente que se agarra a ese pasado de lo que deben ser las cosas y de las estructuras simples, cuando la sociedad en absoluto es simple y en absoluto es A y B. Son muchas más estructuras, definiciones, personas. Y evidentemente ahora hay un principio de reacción. Ese principio, en el siglo pasado, siempre que hubo un movimiento contrario a el paradigma que sustenta el poder, que es el de hombre blanco y heterosexual, la sociedad patriarcal reaccionó de forma violenta. Es decir, los movimientos raciales en Estados Unidos, la liberación de la mujer, etc. Pero ahora hemos pasado a que no sea violenta, pero hemos pasado a cambiarlo todo para que todo siga igual. Vestir las cosas de una forma que parecen mucho más avanzadas y no lo son, siguen siendo exactamente lo mismo. Digamos que incluso se normaliza la presencia de la diversidad masculina no como un hecho real de diversidad, sino como algo, como decíamos, ¿no? Folclórico, como algo que es puntual, como algo que es bueno tener ahí para demostrar que no todas las masculinidades son iguales, que también hay otras, ¿no? Pero no como una real libertad de los hombres para ser el hombre que quieran ser, por ejemplo. Comencé con un programa de colaboración con la prisión, en la cual pues estuve, no sé si fueron 2 años de trabajo altruista, porque iba, y fue muy bonito porque me dieron entrada, no era fácil, pero la experiencia fue muy enriquecedora. Ahí me pude dar cuenta de que los hombres nos podíamos inhibir de la carga que llevamos, ¿no? De la carga de violencia, ¿no? Que la propia socialización y construcción del hombre es una historia de violencia, y el centro penitenciario es la constatación de eso. Entonces, ¿cómo podíamos trabajar en pro de una igualdad y lo que propone el movimiento feminista sin los hombres? Sin que los hombres no nos pudiéramos transformar, hacernos cargo de nuestra historia de dolor. Y yo conozco más amigos míos que quizás no tienen tanta involucración en el movimiento feminista como yo, pero que les pasa exactamente lo mismo. Ellos no se identifican con el prototipo de hombre que se nos ha enseñado y que a mí, que tengo 17 años, en parte también se me ha inculcado por el modelo. Para mí lo que define la masculinidad actualmente, da igual que sea de jóvenes o de mediana edad o incluso de adultos, en la última investigación que hemos hecho, por ejemplo, en La Rioja sale muy claro, es una masculinidad que está en duda, que está en cuestión, que está perdida, ¿no? Porque no hay un marco teórico, no hay un modelo masculino de trabajo, no ha habido un modelo o no ha habido un itinerario, no ha habido una dirección en ese sentido, ¿no? Sino que hemos ido también un poco a remolque del movimiento feminista, ¿no? Y gracias a eso, pues ahora estamos planteándonos otras cosas. Pero cuando la gente se lo plantea, le entra un poquito de vértigo, ¿no? Como de hacia dónde voy, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que es al revés, que cualquier cosa que nos provoque un cambio, que nos provoque repensarnos, es como abrir una ventana grande, una puerta grande a un universo nuevo. En general, los hombres han llegado a colectivos o a reflexiones sobre su propia masculinidad a través de la razón.
Hombres que son demócratas, que están por la justicia social, se dan cuenta de las situaciones de desigualdad que hay entre hombres y mujeres y quieren eso corregirlo, ¿no? En cambio, es decir, llegan desde la razón, desde un proceso racional a esa situación. Las mujeres, desde que hemos nacido, hemos sufrido esas desigualdades. Entonces, desde pequeñitas, todas las mujeres tenemos experiencias que nos han llegado de alguna manera a tocar, a llegar a nuestro corazón. Y hemos luchado por la igualdad y seguimos luchando por la igualdad desde ese corazón, desde esa experiencia, desde eso que nos da fuerza para seguir luchando por esa igualdad. Te dan una pieza que es la pieza del género. Y tú dices, ¿qué hago yo con esto? ¿Por qué tengo yo que utilizar esta pieza? ¿Qué me estás contando? Entonces, internamente lo ves como te ves forzado a encajarla o a forzar la pieza para que encaje. Y así no va. No va. Entonces yo lo que suelo decir es que esa no es una pieza más. Que no hace falta ni que encaje ni que fuerce. Que lo que tienes que hacer es jugar los significantes de las piezas que ya tienes. Que esa es la pieza que falta. Que es la que conforma. Digamos, la integración y el sentido de que las reglas del juego cambian cuando todas las piezas juegan los significantes y van cambiando y transmutando los significantes y vas viendo que lo que estaba ahí como puzzle, que en base a forzar, trabajar, intelectualizar, tiene un sentido mucho más amoroso, que es la comunicación, la sensibilidad de todas las piezas y la comunicación. No es fácil decir voy a cambiar de manera rápida, de manera espontánea, pero es un proceso que vamos poco a poco luchando y cambiar yo para poder incidir en otros hombres, en otras personas, y a través de mi rol como docente, como maestro, ir llevando, ir sembrando esa semillita, porque esto es como una semillita de que hay que ir sembrando y la reproduciendo, porque es muy difícil, pues, porque recordemos que tenemos una sociedad que todavía las percepciones son diferentes. Entonces, el quiero es porque asumo esa parte de dolor en mí, ¿vale? Y que le he podido transmutar en algo que pueda ser un dador en la vida, no un reproductor, no un acompañante, no alguien que dice que ahora pues yo te apoyo, pero sin hacerme cargo de lo mío, no tiene mucho camino. ¿Qué ocurre? Que los procesos tienen que ser obligatoriamente distintos. Toda transformación, tanto en mujeres como en hombres, tienen que llevar procesos individuales y procesos sociales. El proceso individual es diferente. Si parte del sentimiento, si parte de la experiencia, luego llegas a interpretarlo en la razón y es más fácil transformar porque tienes la necesidad de cambiar eso. Cada uno de nosotros hemos vivido una vida y una experiencia determinada. No somos responsables de la educación que hemos recibido, pero sí que somos responsables de analizar esa educación. Y si consideramos que no es justa, intentar cambiarla, porque vamos a ser responsables de lo que transmitamos. Entonces, muchos de nosotros no estamos de acuerdo con el modelo que se considera hegemónico, pues porque tenemos sentimientos, porque consideramos a nuestras parejas como iguales, pues porque no tenemos ningún tipo de discriminación hacia otras personas que puedan sentir, vivir o pensar de una manera distinta a la nuestra, y entonces creemos que es nuestra responsabilidad. Iba a decir ser modelos, no somos modelos de nada, pero de alguna forma dar a conocer que hay otras formas de ser hombre. Cuando yo creo Hombres Semillas, para mí lo importante era crear un espacio de encuentro de aquellas personas que en ese momento determinado desean, como hombres, daba igual la identidad de género, la expresión de género, la orientación del deseo, quisieran participar de ese proyecto. Una sociedad que se recuestione las identidades sociales aprendidas, tanto la de mujer como la de hombre, tiene la ventaja de que vamos a tener una sociedad más libre, más propia, más individual, más diversa y sobre todo más auténtica, porque realmente esa diversidad, como digo, ya existe. Esa diversidad ya está en la sociedad, ya hay muchos hombres diferentes. Lo que pasa es que hay que reconocerlos, verlos, observarlos, permitir que sean, ¿vale? Una sociedad donde los hombres cambiemos, pues es una sociedad, por ejemplo, con menos violencia. Y la libertad de ser quien quiera ser, nada te define, ninguna práctica, ninguna orientación del deseo, ninguna identidad, ninguna expresión de género. Entonces ahí yo creo que las nuevas generaciones ya están encarnando esto de manera más espontánea, aunque se nos venda que está más reproduciendo el modelo patriarcal. Yo creo que el cambio tiene diversas procedencias. Evidentemente, uno de los factores es la historia. Llevamos siglos y siglos de lucha desde el feminismo que lleva implícito
una relectura de esas masculinidades. Pero también en las aulas, desde mi punto de vista y mi entorno, se ha hecho una labor muy grande para insistir en eso de que no eres menos hombre por llorar, que no hace falta darse de hostias para pasarlo bien, que en definitiva hay otra forma de hacer las cosas diferente a cómo se vienen haciendo los últimos 2000 años. Yo creo que los hombres además también vamos a ganar con salir de los clichés. El sistema, o sea, hay unos mandatos de género para las mujeres y otros para el de los hombres. Bueno, y entonces los hombres que no quieren recibir o sea, no quieren hacer ese mandato, el ser triunfador, el ser ganador, el ser dominante, el ser tal, ¿qué pasa? ¿Que somos menos hombres? ¿O qué? No lo sé. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a ser más infelices por no ser así? Pues resulta que es al contrario. Si los clichés de género se logran quitar, cada persona elegirá las cualidades que prefiera, la ideología que prefiera y podrá ser más libre. Tener una compañera activa, libre, inteligente, que tiene posibilidades de estudiar, que puede realizarse más allá del hogar, no solo beneficia a esa mujer, beneficia también a su compañero y a toda su comunidad, porque va a ser un ser más inteligente, más divertido y con quien vas a compartir muchas más cosas, ¿no? Tenemos una característica importante, es que nuestras parejas son bastante feministas, lo digo así con orgullo también, ¿no? En ese sentido de que hemos aprendido también en el ámbito de lo cotidiano el valor de la igualdad, o sea, eso lo teníamos ya de alguna manera interiorizado y entendíamos que eso debíamos hacer el esfuerzo de transmitirlo a la sociedad. Entonces, vivir la igualdad, la mayor igualdad posible dentro del ámbito de lo cotidiano nos da un valor moral para poder intervenir en el espacio público y darnos cuenta de por dónde podemos ir avanzando y consiguiendo esos objetivos que nos hemos planteado como asociación. Por eso yo creo que muchos de los cambios de los hombres parten del cambio desde lo íntimo hacia lo público y no al revés. O sea que el poder realmente del cambio de los hombres, de las mujeres, de la sociedad, comienza en la casa, comienza en lo cotidiano, más allá de lo que digamos o que pueda existir dentro de la idea o de la teoría de cómo deben ser las cosas, ¿no? Yo creo que empieza por el comportamiento, por lo cotidiano y por el día a día, por lo que ocurre en casa. Somos conscientes de que la igualdad no es una línea continua que va subiendo, sino que de pronto alcanza un punto determinado y hay un bajón y hay que volver a empezar otra vez. Es decir, nunca debemos de dar la igualdad por conseguida. Hay que estar trabajando y luchando siempre por conservarla y por acrecentarla. Donde practicarse. Y para que la práctica sea buena, porque sabemos ya más o menos lo que no y lo que sí. Y ese es el camino, la pedagogía que hay que recorrer. Entonces, modelos hay un montón, pero creo que hay que crear espacios para crear y tejer formas y maneras diversas de ser hombre. Así que evidentemente, si cambiamos las masculinidades, si buscamos masculinidades diversas, diferentes, vamos a buscar las mejores, las que nos produzcan mejor estadio de vida y mejores condiciones de vida. Estemos más lejos de la muerte, más cerca de la vida, más cerca de las situaciones agradables. Y es ahí donde está el cambio y el ser, como dicen, el modelo de otros hombres que quieran hacer lo mismo que nosotros y que sientan que podemos mejorar pues, el buen vivir pues, de una comunidad en equidad. Y yo creo que estas nuevas masculinidades lo que nos están demostrando es que entre todas y todos construimos un mundo mejor para todos. Porque la liberación de las mujeres o el salir de ese patriarcado que oprime la mitad de la humanidad no solo nos enriquece y nos libera a las mujeres, sino que libera también a los hombres, ¿no? Para mí es fundamental que seamos capaces de repensarnos, vernos con alegría en ese futuro, ¿no? Una de las cosas que hago yo, por ejemplo, en muchos talleres es preguntarle tanto a mujeres como a hombres, a las personas que asisten, cómo se imaginan la sociedad con un hombre, con un modelo de hombre o con varios modelos de hombre, con varias formas de ser hombre que no impliquen violencia. Algo tan sencillo como esto. Sería el mismo concepto de hombre de siempre, pero que no implique estructuras de dominación y violencia. El mismo hombre entero, con el mismo cuerpo de siempre, con su cuerpo de siempre, más alto, más bajo, más fuerte, más débil, pero igualmente con la posibilidad de que no tengan que ejercer violencia para ser. El principio cuesta mucho que encontrar esa idea en tu cabeza porque es lo que hemos aprendido, pero sin embargo las posibilidades son inmensas.
Porque el único elemento que estamos quitando de la ecuación es no ejerzas o sostengas las violencias que nos llevan a estas situaciones de malestar social y de muerte. Consideramos de que es necesario que hombres y mujeres entremos en esa transformación de respeto, de trabajo mutuo y sobre todo de tener una cultura de no violencia, ¿verdad? Y que aprendamos a que los conflictos se resuelvan en armonía y no a golpe. Bueno, yo creo que siempre en la vida hay que soñar y hay que ser utópicos. Y entonces tenemos que creernos que otro tipo de relaciones entre hombres y mujeres son posibles. Y hay que hacerlas posibles. Y solamente creyéndonoslo todos y entre todos y todas, realmente lo conseguiremos. Porque yo creo que para los hombres es muy importante vivir otras relaciones de hombres y mujeres para sentirse más satisfechos, para sentirse más igualitarios y para conseguir transformar la sociedad poco a poco entre todas las personas. Todo está por ganar. Es decir, ser parte del mundo sin apropiarte del mundo ya es una buena cosa. Yo veo que es algo que tenemos que hacer como personas y como sociedad. Y en ese sentido, yo creo que el aprendizaje, el replantearte, el no ser tú parte de la violencia que se ejerce en la sociedad. Creo que todos y todas podemos hacer lo mismo y podemos hacerlo conjuntamente. Eso beneficia a las mujeres y nos beneficia a nosotros, es decir, beneficia a la humanidad. Y creo que si beneficia a la humanidad sería más justa, más tolerante y, bueno, sobre todo, más feliz.